Adelante, listo. ¿Ya se escuchan? ¿Sí? Bienvenidos al programa Sensocratoa. Estamos transmitiendo a través de la página de la Dirección General de Culturas Populares, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y de Nochquincali, la Casa de los Pueblos. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es vital para todos y que en nuestro país, al igual que en muchos de otras partes del mundo, pues podemos decir que está en crisis. Imaginen un país donde el 83% de su territorio está declarado por la Comisión Nacional de Agua encargada de este tema como que padece sequía muy grave. Y no es solo nuestro país, estamos hermanados con los Estados Unidos de Norteamérica y allá la sequía de toda la parte central de lo que es Estados Unidos, que es uno de los mayores productores de granos del mundo, pues también padece tal sequía que están desesperados intentando, como dicen ellos, entre comillas, sembrar agua. Si a esto le agregamos que en este país, México, que mencioné, tiene el 83% del territorio en sequía, las reservas de agua son controladas por el 2% de los usuarios. Y no son datos que yo diga, invente o quiera decir, sino son datos de la Comisión Nacional del Agua. Si a esto le agregamos que nos dice la misma comisión que 8,5 millones de mexicanos no tienen conexión a una red de agua potable y que del resto que tiene conexión, 41 millones, pues carecen de líquido de manera constante o muy limitada. Si a esto le agregamos que una de las ciudades más grandes del mundo, que es nuestra capital, está tomando el agua a través de una red que llaman el sistema Cutzamala y que plantean que se va a quedar sin agua, ahorita está a menos del 40% de su capacidad, a principios de mayo, y eso va a originar que posiblemente cerca de 13 alcaldías dejen de recibir el agua y lo hagan solamente por tandeos muy prolongados o en depósitos públicos que se instalarían en las banquetas o en las plazas. Bueno, estos temas vamos a hablar sobre Morelos. También aquí está con nosotros Gerardo, que va a hacer la presentación Norma, y él nos hablará desde su punto de vista. Es un activista de muchos años en relación a estos temas ambientales, además de otros muchos que él maneja en cultura y otras cosas. Y bueno, pues bienvenido Gerardo, y te va a hacer la presentación Norma Zamarrón. Gracias, Fernando. ¿Qué podemos decir de Gerardo? Pues él es egresado de la UAP, pero más que todo su currículum académico, que es un gran experto en materia de pueblos indígenas y sobre todo de la lucha de los pueblos indígenas por conservar su patrimonio, su territorio y su agua. Ha estado muy presente, muy vigente en la lucha de los pueblos contra los macroproyectos y los megaproyectos en la cuestión de la minería. Es alguien que ha alzado su voz en distintos foros. Fue jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares en el estado de Puebla, promotor cultural de toda una vida. Entonces es un gran conocedor de todos los caminos, de las sierras, de los valles del estado de Puebla y de toda la zona circunvecina de los estados que rodean a Puebla. Es un promotor cultural, pero también ha sido un escritor. Él desde hace muchos años es un promotor activo de las lenguas y literatura
de los pueblos indígenas de Puebla y de México, y edita y coordina la revista Colibrí. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Norma, y me da mucho gusto estar con ustedes, estar entre compañeros. Y felicidades por este esfuerzo que están haciendo. Me parece que es un esfuerzo ejemplar y que debe ser replicado de alguna manera en todas las unidades regionales de culturas populares y que debería de ser un esfuerzo para quedarse, más allá de la post-pandemia. Gerardo, has estado durante años, obviamente, trabajando duro con estos temas y creo que en Puebla pues tienen una problemática también sobre todo, no solo, pero sobre todo en la zona conurbada de Puebla en relación al agua y las cuestiones ambientales. Si nos pudieras platicar sobre ello. Sí, de inicio quiero dedicarle esta plática a los compañeros de las comunidades circunvecinas a Cholula y a las compañeras y compañeros guardianes y guardianas del río Metlapanapa, que desde el día 22 de este mes, el Día Mundial del Agua, tienen tomada la empresa Bonafón, ahí en Zacatepec, Juan C. Bonilla, en Puebla. Hay que, solo para contextualizar, la Bonafón está sacando 1.500.000 litros de agua para embotellarlas, para meterlas en botellas. Y antes de iniciar me gustaría plantear algunas cosas y tener presente algo que también mencionó una compañera que desafortunadamente fue asesinada, una compañera lenca del pueblo lenca en Honduras, Berta Cázares. Ella escribió que nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales. El pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Y aquí se plantean dos cuestiones que a mí me parecen centrales. Una, cómo hemos ido introyectando este lenguaje de los opresores, si le queremos llamar de alguna manera, o el lenguaje neoliberal, para ponerlo en contexto. ¿A qué me refiero? Mientras que para los pueblos indígenas el agua tiene una dimensión espiritual y forma parte de la naturaleza, para las sociedades neoliberales actuales el agua se le considera un recurso o bien una mercancía. Pero ¿cuál es el problema a nivel mundial? A nivel mundial tenemos que, si bien el 70% del planeta Tierra, el planeta azul, se compone de agua, como nuestro cuerpo también, el 70% de nuestro cuerpo es agua, solamente el 2%, máximo 2.5% de toda el agua a nivel mundial sirve para reproducir la vida en el planeta. Sirve como es agua dulce y como agua potable. De tal manera que esta es la disyuntiva. No es que no exista agua, es quién la está hoy por hoy controlando, y efectivamente este problema del agua hay que verlo también en una dimensión mayor. Podemos tener agua cuando estamos arrasando los bosques, cuando hace un año se desmontaron más de 125,000 hectáreas de bosque. ¿Quién es el primer captador de agua del agua en la naturaleza? Evidentemente los bosques. Y entonces hay que verlo como un sistema integrado, ¿no? El agua no solamente como un ente aislado,
sino como parte también de una cosmovisión que habría que recuperarla, y por el otro lado, quitarle ese lenguaje neoliberal y dejarla de ver como un recurso y mucho menos como una mercancía. Ahora, sobre todo, que el agua ya cotiza en la bolsa de Wall Street y empieza a cotizarse en otras bolsas del mundo. Y si bien para Alfonso Caso, los aztecas, bueno, éramos el pueblo del sol, creo que habría que recuperar también la memoria histórica de los pueblos prehispánicos, de los pueblos originarios, acerca del significado de algunas palabras y particularmente una que tiene mucha relevancia y que deberíamos de revalorar hoy, que es este concepto del monte agua, de la montaña agua, el Altépetl. Y el Altépetl también como un elemento central de organización social y política en la época prehispánica. Pero también habría que ir recuperando la literalidad de las palabras. Por ejemplo, hablamos mucho del anáhuac, pero la palabra anáhuac significa también cerca del agua. Y este fue justamente el nombre que se les dio a esa gran superficie donde fue asentada la gran Tenochtitlan. Y también habría que verlo en términos de lo que Paul Kirchhoff define como el área mesoamericana. ¿Dónde terminaba esta área mesoamericana? En Nicaragua o Nicaragua. ¿Y qué es lo que también significa en dos vertientes Nicaragua? Hasta aquí llegó el anáhuac, era una de los significados, o bien también en otra versión de Nicaragua, significa los dueños del agua de aquí o lugar donde existen dos grandes depósitos del agua. Hablando de, obviamente, de los dos océanos. Entonces hay que recuperar no solamente el sentido del agua y el sentido, el significado del agua, la memoria del agua, que es una palabra latina que nos fue obviamente heredada a nosotros, sino esta cosmovisión que tiene el agua en las comunidades, sobre todo rurales de nuestro país, por una parte, y por la otra, el problema ya acuciante del agua a nivel mundial, del control del agua a nivel mundial. Y cerraría esta primera parte con algo que me parece terrorífico. ¿Cómo es posible que 4 grandes empresas embotelladoras hoy por hoy controlen cerca del 80% del agua embotellada en el país, que es Coca-Cola FEMSA, que es Danone Bonafont, que es la Nestlé Epura, y que también esté metido la PepsiCo? Y que seamos hoy por hoy el segundo país a nivel internacional, a nivel mundial, que más agua embotellada tomamos. Pero en contrapartida también somos o nos llevamos el nada honroso primer lugar de el consumo de refrescos. Y nada más para cerrar, hay que recordar que para elaborar, en términos de un proceso industrial, para elaborar 1 litro de un refresco de cola, se requieren hasta 4 litros de agua. Con esto haría mi primera intervención. Excelente. Y a mí me gustaría mencionaste a Berta Cáceres, y el día de ayer, antier, perdón, pues desgraciadamente también fue el asesinato del señor Carlos Cerros, allá en Honduras, que de alguna manera era continuador de las actividades o de parte de las actividades que hacía Berta. Él estaba trabajando arduamente contra la instalación de una hidroeléctrica que, bueno, necesita presa y inundar gran parte de los territorios de los pueblos lenca,
estaba dormido en su casa y llegaron y lo asesinaron a balazos. Entonces, bueno, esto te dice un poco lo que tú mencionabas en relación de la voracidad, sobre todo de las compañías, pero también de los estados, en relación al agua. Mencionabas que era mercancía en algunos lugares, en otros es recurso, y la espiritualidad que tienen los pueblos originarios sobre ella. En este caso, bueno, tenemos ejemplos que nos permiten decir que no debemos de construir el futuro del uso del agua en relación al concepto ni de recurso, ni de, mucho menos de mercancía. Y pondría dos ejemplos, ¿no? Uno, Inglaterra, en tiempos de Margaret Thatcher, fue el primer país que privatizó absolutamente todos sus sistemas de agua. Y 10 años después, porque la primera actividad de las compañías, en este caso quien compró los derechos del agua para surtir al 25% de la población de Londres, fue una compañía australiana, y ahorita voy a mencionar por qué. Y 10 años después, el gobierno tuvo que expedir una ley que prohibía cortarle el agua a los usuarios que no pudieran pagar. Porque la primera actividad de esta compañía fue cortarle el suministro de agua a 11,000 casas. Y bueno, 10 años después tuvieron que revertir esta situación porque se había convertido en algo, pues ahora sí que incontrolable en términos de la voracidad de las compañías. ¿Y por qué fue una compañía australiana? Vendría la pregunta. Están a miles y miles de kilómetros. Bueno, en Australia fue el primer lugar donde se establecieron los mercados o las bolsas del agua que mencionabas. Y entonces los dueños del agua de la región más seca de Australia, que de por sí es el continente más seco, pues pertenece a los dueños de la bolsa de Melbourne. Y ha sido un acabose con todo lo que se refiere a las granjas. Si nos vamos a un lugar relativamente más cerca, bueno, tenemos el ejemplo de California, donde también las grandes compañías productoras de comida o productoras de diferentes cosas como semillas, etcétera, pues son las dueñas de gran parte del agua. En nuestro país también, pero de una manera más encubierta, porque como en teoría la política del Estado mexicano no lo propicia, y digo en teoría porque en los hechos sí lo hace, bueno, pues no ha sido posible en muchos lugares que puedan privatizar los sistemas de agua, pero es un horizonte que se nos viene encima. No sé qué opines tú con todas las compañías que rodean Puebla. Para construir un vehículo, pues se requiere 1 millón de litros de agua aproximadamente. Sí. Entonces, bueno, tú nos dirás, Gerardo. Y efectivamente, y hay que tener siempre en cuenta, en 1995, el exdirector del Banco Mundial, Seraldini, mencionó que las guerras del siglo XXI ya no iban a ser sobre el petróleo, iban a ser por el agua. Y esto se está configurando. Si vemos el mapa a nivel mundial, ya hay guerras por el agua en varias partes, particularmente en África y en Asia. Y en México hay 916 conflictos asociados a el agua. Y en muchos de estos conflictos, algo que mencionabas al inicio, están inmiscuidos los pueblos indígenas. Pero no solamente van por el agua, van por lo que en la Sierra Norte le llaman el Coxcatl, que es prácticamente el excremento de los dioses, el oro. Y a partir de que este señor menciona eso, se empiezan a formar una serie de organismos internacionales para presionar a los pueblos en la privatización del agua.
En América Latina, los primeros países que cayeron fueron Nicaragua y Honduras, pero el primer experimento de una ya privatización masiva fue en África. En México, hacia mediados de los 90, el primer municipio en donde se privatiza el agua fue en un estado gobernado por el PAN, por Reynoso Femat, era el presidente municipal de Aguascalientes. Es ahí donde se da la primera privatización de un sistema municipal. Pero en paralelo hay que verlo un poquito más atrás. En 1992 se reforma el artículo 27 constitucional y lo que impacta esa reforma de Salinas. Por primera vez se abre el mercado de las tierras y después del agua a las grandes empresas. Igualmente entre el 92 y 94 se emite la ley minera. Y la ley minera en el artículo 6 menciona que en el territorio nacional es privativa la explotación minera sobre cualquier otra actividad agropecuaria, forestal, etcétera. Y si uno revisa el artículo 19 de la ley minera, ahí menciona claramente y se establece que el agua es prioritaria para la actividad minera. A todo esto se le conoce como la legalización del despojo, porque en paralelo también se emite la Ley Nacional de Aguas, que está vigente a la fecha. Bueno, en uno de sus primeros artículos, que es como hacen la lectura los jueces, se menciona que el agua es un recurso natural, etcétera, etcétera. Pero también viene en segundo o tercer término que es un bien económico. Y a este bien económico es donde se le da preponderancia. Cuando ya se hace una lectura jurídica ante un tribunal, tiene preponderancia la lectura económica. Por eso se está pugnando desde hace años por una nueva ley general de aguas que reconozca el derecho de los pueblos al uso y disfrute no solo de su suelo, sino de su subsuelo, de los recursos del subsuelo. Si uno lee el primer párrafo del artículo 27 constitucional, se habla que los bosques, el agua, etcétera, son de la nación. Pero más abajo, claramente se establece que estos pueden ser concesionados a través del gobierno. Y hay que ver cómo han entrado estas industrias, estas grandes empresas, no solo por el agua. En el caso del río Bobos-Nautla, para poner un ejemplo concreto de hoy, se pretenden asentar 25 hidroeléctricas, privatizar el río. ¿Para qué? Para surtir a las empresas mineras, pero también, como en el caso de una zona, Náhuatl, Totonaca, Tepatlán, aquí en la Sierra Norte, donde también se pretende hacer hidroeléctricas, es para surtir de energía eléctrica a Walmart, a Sanborns, a Oxxo y a las demás empresas. Entonces son bienes comunarios, bienes comunes que van a parar a manos privadas para negocios privados, no es para la gente. Y lo que estamos hablando hay que verlo, lo del agua, insisto, no en una forma aislada, sino como parte de la defensa del territorio y como parte también de la defensa de nuestra memoria histórica, sobre todo ahora que en el mes de agosto se va a conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan.
Y en ese sentido, por ejemplo, volviendo a recuperar la memoria histórica, yo no sé si en términos generales quienes nos estén escuchando sepan que en la época prehispánica hubo una diosa que estaba en Teotihuacán, que era la diosa del agua, y era Chalchitlihui. Y bueno, esta diosa también nos habla de que había una suerte de paridad de género en aquel entonces, sin usar la palabra de paridad de género, en el mundo prehispánico. Y habría que ver también estos fenómenos socio-religiosos que se dan, por ejemplo, el 3 de mayo, en el Día de la Santa Cruz, y sobre todo el Día de San Juan. ¿Qué hay atrás también de estas fechas que son importantes y que tienen que ver con este florecimiento, con el agua, con estas sociedades agrícolas, e ir recuperando también esta memoria histórica que nos han arrebatado? ¿Por qué lo considero importante? Porque mucha gente piensa que el agua viene de la tubería, y lo que estamos haciendo es entubar, lo dijiste en la introducción, el proyecto Cutzamala, que es simplemente transferir. Pero en contrapartida, ¿qué está sucediendo en México? Entre 72 y 76% de los ríos en México están muy contaminados o gravemente contaminados. En Puebla tenemos, aparte de la privatización del agua, en 25 sistemas operadores, es decir, en 25 municipios, no solo en la capital del estado, tenemos el segundo y el cuarto río más contaminado. El segundo río, bueno, es el río Atoyac, y esto evidentemente también nos va a afectar. Y tenemos el cuarto río, que es el río que cruza Izúcar de Matamoros, que es el río Nejapa, que inicialmente fue contaminado por la Bacardí. Y tenemos un conflicto en ciernes con Morelos, en una comunidad que se llama Alpanocan, en donde se pretende llevar esa agua a la zona industrial de Morelos, hasta donde tenemos, y ahí hay un conflicto también de tierras. Entonces no es el agua sola, es el cercenarle a un pueblo originario, parte de su territorio y particularmente el agua. Como se dio el proceso de urbanización y de industrialización aquí en la ciudad de Puebla. Les comento muy rápidamente: 1962 se emite un decreto por parte del gobierno en turno. Estaba a cargo del gobierno Fausto M. Ortega, el secretario era Alfonso Vélez. Emiten un decreto para degradar de municipios a juntas auxiliares a comunidades indígenas, Canoa, La Resurrección, Azumiatla, etcétera. Pero ya cuando lee uno el texto del decreto, particularmente en el punto 5, se habla de para qué se quería el territorio y la tierra. Para la expansión se estaba abriendo la autopista a México, pero fundamentalmente porque se iban a venir a instalar en comunidades indígenas, Xochitl y Cuautlancingo, la Volkswagen e ILSA. Y se requiere agua para estas industrias. Lo mencionabas, para producir un carro de la Volkswagen se requieren entre 400 y 600,000 litros de agua. ¿Y ahora dónde estaba el negocio hasta hace unos años? En las supuestas plantas de tratamiento de agua. Entonces, en vez de cambiar la lógica de acumulación de capital, nos quieren meter a la adopción de tecnología sin que esto signifique que lo que tenemos que cambiar es el fundamento mismo de una sociedad hiperconsumista, como lo ha dicho hasta el propio
Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Y muchos de los católicos son grandes empresarios que contaminan y explotan a los trabajadores. Y si vemos ya las cifras más desmenuzadas, veremos que ese porcentaje que no representan ya ni el 5% de la población total mundial, que son los pueblos indígenas, conservan hasta el 80% de su hábitat. Entonces, el capital en sus distintas modalidades y formas va por todo lo vivo, pero también por lo inerte. A eso le está apostando. Ya es una lucha frontal entre un proyecto de vida y un proyecto de muerte representado por el capital. De ahí la gran reserva moral y en términos de concepción de los pueblos indígenas del continente. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas y bueno, también yo creo que aquí hay una cuestión que tendríamos que tomar en cuenta y que es la vinculación de muchos de estos megaproyectos con grupos criminales locales, porque los utilizan precisamente para tratar de doblegar la resistencia de las comunidades, ¿no? Perdón, Fernando, y esto se lo estamos viendo y viviendo, sobre todo para el saqueo de los bienes forestales. Han ya en la tala inmoderada que está haciendo en la Sierra Norte y en la Sierra Negra, lo estamos viendo ya continuamente. Y entró el crimen organizado. Pero no, vuelvo a insistir. Entonces, ¿cómo leer la realidad? ¿A partir de qué? A partir del problema del agua, a partir de los proyectos de muerte, pero en paralelo te empiezas a encontrar que también hay problemas muy graves de narcotráfico, de crimen organizado, de tráfico de mujeres, de tráfico de órganos. Y entonces hay que leer la complejidad del territorio desde distintos ángulos para poder darle una salida a la crisis, que es una crisis múltiple. Y perdón que ya hice uso de la palabra de nuevo, nada más para dar un dato que lo pueden corroborar ustedes en esta red de información de Conagua. De 1992 al 2018 se han dado 534,000 permisos y concesiones de agua. Y el 2% de esas personas controlan el 70% del agua a nivel nacional. En paralelo, de 1992 al 2018, se dieron y se han dado 26,000, un poquito más, 26,000 concesiones para proyectos mineros, para proyectos de muerte. ¿Y qué tenemos en la Sierra Norte? La explotación del fracking, que es gravísimo, porque es el impacto a la salud. ¿A qué me refiero con esto? Cada inyección para extraer el gas de lutita de la roca de lutita o fracturarla para poder sacar ya sea gas, aceite o petróleo, se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua. Pero diría uno, bueno, lo inyectan y ya. No, esa agua se inyecta, pero conjuntamente con más de 724 productos químicos, que gracias a la propiedad industrial, es decir, este sistema norteamericano, no te permite conocer qué tipos de sustancias tóxicas tiene. Se sabe de 3, 4, 5 sustancias, pero es agua que evidentemente ya no sirve ni para los animales. ¿Y a qué voy entonces? Bueno, en paralelo a este despojo
y a esta cultura de la muerte, hay una violación sistemática a nuestros derechos. Porque si uno lee el artículo 4º constitucional, el párrafo 6º, que habla del derecho humano al agua, salubre, todo esto, no solamente nos violan el derecho humano al agua. En el párrafo 3º se habla del derecho a la salud, pero también se habla del derecho a una alimentación sana, pero también se habla del derecho a un medio ambiente sano. Y más abajo se habla del derecho superior de la niñez. Y en el artículo 1º se habla de que los 3 niveles de gobierno, las autoridades de los 3 niveles de gobierno deben velar y procurar los derechos humanos. Y en el penúltimo párrafo se habla del derecho a la no discriminación. Hasta ahí iríamos bien. Pero cuando uno empieza a ver el mapa desde el norte al sur, paradójicamente todos los megaproyectos o proyectos de muerte, el 80% están en territorios de pueblos indígenas. Y entonces ahí cae uno en cuenta que efectivamente son los territorios mejor conservados, pero por otra parte, uno se puede dar cuenta que también ya empieza que este proyecto de despojo se da con los desarrolladores urbanos, se está dando y privatizando espacios en las ciudades, en las urbes. Y entonces tenemos que luchar también por el derecho a la ciudad, una ciudad para todos y no solo para unos cuantos. Se complejiza un poco más, ¿no? Claro que sí, Gerardo. Bueno, me gustaría saludar. Víctor Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás? Tendrías que abrir tu micrófono. Sí, bueno, Víctor Hugo es antropólogo también en Morelos, es un gran conocedor de la temática del agua y de la lucha de los pueblos por su territorio. Ha sido autor de varias tesis y libros sobre el agua en Morelos y de un juego de cuadernillos muy interesante dirigido a niños y a neófitos, como yo, por ejemplo, sobre los temas y la cultura del agua en nuestro estado de Morelos. Bienvenido, Víctor. Hola, aquí son los cuadernillos, si alguien los quiere. Bueno, yo quiero. Gerardo nos ahorita quedamos de acuerdo, Gerardo nos ha dado un panorama muy amplio sobre la problemática del agua, ¿no? Concesiones, privatizaciones y demás. Yo nada más quisiera señalar algo. Entonces, ¿quién va a hacer las resistencias, no? Sobre eso me voy a centrar, no tanto las problemáticas que ya van a aparecer también, que ya Gerardo nos hizo una visión general muy, muy bien, ¿no? Y quiero mencionar una experiencia que tuve hace como, ¿cuántos años sería? Como 45 años, ¿no? Estaba platicando con unos conocidos republicanos españoles, anarquistas, ¿no? Catalanes, y recién había muerto Francisco Franco, el dictador, y yo aprendí mucho de esos anarquistas, y le dije, ahora sí, la independencia de Cataluña, y me dijo, no. Pero pues, ¿cómo no? Si usted come como catalán, toma vino catalán, habla catalán, le gusta la música catalana, pero eso no me hace nacionalista. O sea, porque la autogestión, la autonomía tiene que ser en el idioma y la cultura de cada gente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues yo voy a hablar de lo que conozco, de donde vivo, y de las experiencias, ¿no? Porque yo sí creo, yo no contrapongo a la privatización la estatización, que eso también nos ha dado
en la torre, y más en un país como México en el que el presidencialismo, el presidente dice, se hace el Tren Maya, se echa a andar la termoeléctrica en Huesca y se hace, ¿no? Y podríamos decir todos los proyectos anteriores, ¿no? Entonces, yo lo que contrapongo es lo comunitario, porque además lo comunitario no solamente es un proyecto civilizatorio, como bien señala Gerardo, diferente, sino que en el día a día podemos ir construyendo algo diferente y además en el día a día encontrar las redes sociales que nos den una satisfacción de vida, ¿no? Y más en momentos en donde entramos en una nueva fase del capitalismo, digamos la nueva normalidad, ¿no? En donde se han destruido las relaciones sociales. En días después se destruyeron relaciones sociales y llevamos un año, ¿no? Entonces, creo que lo comunitario es un espacio de resistencia, de permanencia en donde vivimos y donde debemos de fortalecer y crear. Entonces, desde esta perspectiva de mi realidad, es que planteamos aquí en Morelos y en la región suriana, de las cuales, más allá de las fronteras político-administrativas que tienen su propia historia, hay una historia desde abajo, que como diría Walter Benjamin, es una historia contrapelo, la historia de los pueblos y demás. Entonces, más allá de Puebla, más allá de Estado de México, más allá de Morelos, de Guerrero, hay una región suriana donde se ha compartido prácticas culturales, luchas como el zapatismo, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar algo. El zapatismo luchó por tierras, montes y aguas, ¿no? Y así lo expresaron. No solamente fue por la tierra, y no fue por un ejido, fue por lo que ahora llamamos el territorio, porque todos estos elementos, tierras, montes y aguas, están interrelacionados. Pero cuando ellos lo expresaron, no tenían que explicar qué había detrás de cada uno de los conceptos, ¿no? Es decir, ellos sabían perfectamente, todos los zapatistas, que en el agua estaban los aires, a los que había que ofrendar, que el agua era sagrada, ¿no? Y que tenía un ciclo ritual perfectamente definido, ¿no? Es decir, menciona Gerardo el 3 de mayo, ahorita estamos en secas, ¿no? En la escuela nos han enseñado 4 estaciones y a mis alumnos siempre les digo, a ver, díganme, ¿qué es el invierno? Ay, cuando hace frío. Ándale, pues, en Jojutla hace un montón de frío, ¿no? Entonces, aquí básicamente hay 2 estaciones, hay que resignificar lluvias y secas. Ahorita estamos en secas, estamos en Cuaresma, y inicia y termina con la Semana Santa, que es la luna nueva, es un nuevo renacer. Y luego nos va a venir el 3 de mayo, 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, cuando iniciaba el ciclo agrícola antes de este cambio climático, ¿no? En donde pueblos aquí de Morelos como Huazulco, Atapancingo, sacan a San Isidro para que llueva, ¿no? Una vez estábamos en Huazulco, estábamos haciendo un documental sobre el maíz y obviamente las lluvias, y acompañamos la procesión de San Isidro y empezó a llover y yo me refugié, busqué refugio y un señor dice, épale, ¿a dónde vamos? Es que ya empezó a llover, pues para eso salimos en procesión, para que lloviera, y esta es agua buena, no es mala, es agua buena, ¿no? Y así podemos decir San Juan Bautista, que en Jutepec y Zapata sale San Juan, que en Jutepec le llaman San Juan Parrandero, y se hace un evento comunitario, se llevaba al río, pero ahora el río está contaminado, porque igual que en Puebla, aquí la mayor parte de los ríos están contaminados, con el silencio de las autoridades,
Está la tercera semana de octubre, en donde se hace agradecimiento por las cosechas y el fin de, del ciclo de lluvias, ¿no? Y aquí en Morelos, el soltar el agua para el riego, ¿no? Entonces, el agua siempre estuvo sacralizada, porque eso es algo que hemos perdido y que un autor tan contemporáneo como Jung Hal, este sudcoreano tan famoso y que siempre se me complica su nombre, su último libro se llama El fin de los rituales, ¿no? De cómo la individualización, la laicización, el ego, ha destruido los rituales, pero sin sustituirlos con nada, ¿no? Sino un individualismo, un aislamiento, un desinterés por lo común, ¿no? Entonces, estos rituales sacralizan, le dan más allá de mí, hay algo más allá, y eso es el agua, ¿no? Que hace comunidad. Por eso, en el zapatismo, el 11 de marzo, tenemos 2 semanas que pasó el 11 de marzo, que es la fecha de levantamiento de los pueblos del sur, en el kiosco de Villa de Ayala, se dice, abajo haciendas, arriba pueblos. En ese arriba pueblos está toda una radicalidad, es un sujeto colectivo que controla, que tiene un territorio, ¿no? En donde establece sus relaciones sociales y de manera importante es el agua. Y esta proclama del 11 de marzo va a ser ratificada el 28 de noviembre de 1911, ¿no? Con el Plan de Ayala, en donde se vuelve a mencionar tierras, montes y aguas. Ahora, el agua hace comunidad. Acabo de mencionar, y es toda una cosmovisión que está ligado, por ejemplo, a la milpa. Entonces tenemos el agua de los pueblos, ¿no? Como aparece en el título de esta conferencia, de este conversatorio. El agua de los pueblos. Tenemos aquí en Morelos una presencia muy importante desde la época prehispánica del riego, ¿no? Es decir, un riego que nos los han ido contaminando, cegando los zapantles, echando basura a los zapantles, pero que ahí sigue, ¿no? Lugares que estaban llenos de canales de riego como Ajitepec, Tejalpa, pues ya solamente en el campo los encontramos, un campo acotado, presionado por la urbanización salvaje. Pero el riego es un ejemplo muy claro de cómo el agua hace comunidad, ¿no? Primero se luchó por el agua. De hecho, yo creo una hipótesis, toda la historia es una hipótesis, que ahora sí que la gota que derramó el vaso para la revolución en el sur fue el agua, más que la tierra. Porque cuando crecí, y si vemos varias de las haciendas, que la caña de azúcar usa mucha agua, Chinameca, Coahuistla, son haciendas incluso del siglo XX o de fines del XIX, que requerían más agua. Y empezaron a despojarle de agua que todavía regaban huertas y demás. Y entonces el agua hace comunidad. Porque que no se nos olvide, y voy a concluir, ¿no? Que no se nos olvide, el agua siempre baja. Baja del cielo, pero además el agua del cielo hay que pedirle a los aires, a los santos que baje el agua y baja por los ríos. Y si sacamos un canal de este río, sigue bajando. ¿Cómo evitamos el conflicto permanente? Con el acuerdo. El agua es un bien común. Es un bien que le corresponde a toda una región. Para que
a este pueblo le toque agua y a este pueblo que está cuenca abajo le toque agua y a este que está más abajo le toque agua, tiene que haber un acuerdo. No puede haber agandalle, como efectivamente ha sucedido. Gerardo mencionó al Panoca, que se han quedado con el agua, que se había históricamente dejado bajar hacia los pueblos de Tlacotepec, Zacualpan, Coazulco, Amilcingo, ¿no? Y para que este campesino tenga su agua y ese de acá también, implica acuerdos entre los pueblos, de muchas maneras, ¿no? Ahora, administración, una enorme administración, implica ponerse de acuerdo, implica trabajos en común, ¿no? Es encontrar espacios de solución de conflictos, siempre los hubo. La administración es, a ti tienes esta parcela, te toca regar de 2 de la mañana a 4 de la mañana, punto, y tienes que estar ahí, porque al siguiente parcelario le toca de 4 a 6, y al que viene de 6 a 8, y así les toca el riego, ¿no? Y ponerse de acuerdo 2, 3 veces al año para limpiar los canales de riego, ¿no? Y después de limpiar los canales, pues una fiesta, una comida, bebida, por supuesto, ¿no? Y entonces todo eso va siendo comunidad. Por eso cuando el 11 de marzo de 1911 llaman a la revuelta, pues había una serie de interrelaciones sociales que se habían construido en los pueblos. Una de las más estudiadas, las ferias de Cuaresma, el participar con las procesiones de pueblo a pueblo, pero también el trabajo de riego, ¿no? El compartir una serie de creencias, de rituales, como los aires, ¿no? De sacralizar el agua, ¿no? Y el riego va a ser un elemento que va a unir a los pueblos de tierra caliente, o el compartir prácticas culturales como los pueblos del norte que históricamente no tenían agua y crearon una rica cultura de almacenar el agua en Totolapan, Tlayacapan, Atlatlaucan, vía aljibes, vía jagüeyes, ¿no? Desde la época prehispánica, y que obviamente esos espacios estaban sacralizados, ¿no? Entonces, no solamente es un uso eficiente del agua, sino un uso en común, de lo comunitario. Y en ese sentido, yo por eso hablo que esta agua de los pueblos no solamente es una alternativa civilizatoria ante la grave crisis que ya nos mencionó Gerardo, y no escuché porque tenía clases antes, si mencionó a nivel mundial, pero el problema del agua es mundial, ¿no? De contaminación brutal y demás, ¿no? Entonces creo que esto es importante, ¿no? Y nada más para concluir, un minuto. En Sosocotla, en la barranca de Teacalco, hay una que ya no se usa, ya no se va por el agua a Teacalco, porque está lleno de basura, pero había una narrativa de que quien se orinaba en la barranca pues se volvía piedra, ¿no? Era un castigo moral. Ahora, todos nuestros escuchas, pues ya en algún momento de este día le bajaron la palanquita al WC y echaron nuestra caca, usaron agua limpia para que nuestra caca se fuera a los ríos, lagunas y mares, ¿no? Entonces, eso es terrible. Entonces, por eso creo que en el agua de los pueblos está la alternativa de por lo menos resistir, porque además hace comunidad. No, totalmente de acuerdo en muchas cosas, Víctor Hugo.
Y bueno, lo que mencionabas del inicio pues ahora sí que de la Revolución Zapatista, pues recordarás que la hacienda del hospital hizo un gran aljibe y el agua ya no le llegaba al pueblo de Anenecuilco, que su propio nombre lo dice, donde el agua culebrea, y que por esa razón se nombró a Zapata representante de la comunidad. Así es. Ahora, en la actualidad, hablabas de qué hacer. Bueno, en un estado como Morelos, con una urbanización salvaje, donde el 84% de la población vive en las ciudades, y donde los pueblos mencionaban, pues, este conflicto con Altonas, también con Huazulco, con todos los pueblos de la Cuenca Baja, donde los manguereros, a pesar de que son comunitarios, pues se han apropiado de un recurso que no les tocaba por completo y que no planean ahora sí que compartirlo. Las veces que se les ha planteado, pues ha sido muy violento a la respuesta, ¿no? Y lo que sucede es que el control del agua es poder. Un ejemplo, mencionaba lo internacional. Bueno, ¿por qué China no deja la meseta del Tíbet? Pues está construyendo 23 presas que van a controlar los flujos de agua de ríos majestuosos como el Indo, el Ganges, el que alimenta, que no recuerdo el nombre, tiene un nombre que nunca se me pega, que alimenta toda la parte de Bangladesh, la de Myanmar, y pues va a ser ahora sí que, a ver, o dobla la rodilla o te cierro la llave. Tú escoge, ¿no? Entonces, bueno, aquí sucede algo parecido, aunque aquí el pleito es más bien con las comunidades que se apropian de, pero también con las compañías y el propio Estado. Aquí tenemos el problema de la termoeléctrica, que es una cuestión, pues, realmente de amenaza total, porque si tú ves los ejemplos de las otras termoeléctricas y el consumo de agua que tienen, y bueno, en la ciudad, en el estado, pues tenemos lugares como el caso de Huacalco, donde se está endureciendo el agua, el caso de la zona oriente, donde el uso por los agricultores del bombeo, pues baja el nivel freático 1,5 metros, 2 metros al año, hasta que solo tengan lodo. Y por otro lado, pues los grandes conglomerados urbanos individualizados, individualistas en gran proporción. ¿Qué podemos hacer? Y Y la pregunta va para los dos, ¿eh? yo respondo sin ser gobierno, sin ser funcionario, en el sentido de que pues, a mí, yo hago lo que me toca, ¿no? Y además creo en la autonomía. O sea, yo no creo en los grandes proyectos nacionales. Yo creo que la nación es una invención que nos ha traído muchas desgracias, genocidios, ¿no? Creo en la autonomía, en la autogestión desde lo local y la construcción desde abajo. Y de inicio es como visibilizar esta agua, ¿no? Yo a mis alumnos, con cualquier pretexto, les pongo lo de la manijita del WC, ¿no? Es que dejar de ver el agua como un H2O, que es la crítica que hace Iván Illich, ¿no? Es visibilizar el agua, que no es que abres el refrigerador del Oxxo y sacas una botella de agua, ¿no? Un relato. Iba en un taxi hace, no sé, 10 años, empezaban las lluvias, sería junio, y estaba lloviendo. Y el taxista dijo, ay, ojalá ya deje de llover. Y yo le respondí, ¿y qué vamos a comer? Y me volteé a ver y me dice, ¿y qué tiene que ver eso? ¿No? Hay una pérdida de sentido respecto al agua, respecto a los alimentos, respecto a la vida misma. Y entonces, creo que una labor es, y por eso hacemos esto,
es recuperar ese sentido hasta común, que era común. Una vez, nada más para con esto concluir, no sé, tendría yo 18 o 20 años, y fuimos a las grutas de Tolantongo, que no eran este desarrollo turístico que ahora es. Entonces agarramos nuestras mochilas y caminamos y nos perdimos en el cerro y se nos acabó el agua en el cerro que llevamos en las cantinfloras y después de caminar llegamos a una casita ahí perdida en el Valle de Mezquital. Quien conoce por allá es el Valle de Mezquital seco. Y y ya les preguntamos cómo llegar a las grutas y le dijimos, oiga, ¿y no tiene agua? Sí, sí, sí. Y vimos que la sacaron como de una ollita de una, como barrilito de agua, tenía además una jarra, pero que tenían poca agua, ¿no? Y ya tomamos como 2 vasos entre todos de agua y, eh, y le dijimos, oiga, ¿y cuánto es por el agua? No, 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 no. Pusieron una cara de horror, así como, ¿cómo? No les podemos cobrar por el agua. Se les hacía inconcebible que nos cobraran el agua. Teníamos sed y nos dieron agua. Volver a ese sentido común creo que es muy importante. Y es como remar como a contracorriente, ¿no? Pero bueno, creo que no hay de otra. No sé, Gerardo, si tú quieres también opinar sobre la pregunta que te hacía aquí a Víctor Hugo. El qué hacer. Me parece que es mucho más complicado lo que en la situación en la que nos encontramos. Y quiero partir, por ejemplo, de uno de los puntos que menciona este panel intergubernamental de científicos sobre el cambio climático, sobre lo que está sucediendo a nivel mundial. Y en una de sus conclusiones mencionan que estamos ya a la orilla del precipicio mundial. Bajo esta lógica de depredación y devastación ambiental, al mundo como tal, a la especie humana como tal, solo nos quedan 10 años prácticamente. Y el ritmo, que esto también es bien interesante, el ritmo de depredación y devastación de las especies de flora y fauna es impresionante como jamás se había dado. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien podemos trabajar en lo comunitario, hay problemas que nos atañen a todos. Y el primero es ver que la naturaleza es un bien común y la naturaleza incluyo a el agua. Y hay varias experiencias que se vienen dando, tanto en la India, en Alemania o en Colombia. En Colombia, a los ríos se les dotó de personalidad jurídica, cosa que en México no se ha logrado hacer. En Alemania ya se avanzó para constitucionalizar el derecho de la naturaleza y la naturaleza como un ser vivo. Lo mismo en la India para proteger el Himalaya o parte del Himalaya que les toca a ellos. Entonces son cuestiones legales, pero sí creo que habría que ver desde lo macro a lo micro. A nivel nacional, y que fue un reclamo ahora el 22 de este mes en el Día Mundial del Agua, ¿cómo es posible que la Cámara de Diputados esté en falta desde hace 8 años a la fecha? Hace 8 años resuelve la Cámara, cuando se hace la modificación al artículo 4º constitucional y se añade el párrafo 6º al artículo 4º, se habían dado un lapso de 3 meses para expedir una nueva ley general de aguas.
Han pasado 8 años y no hay nada. ¿Por qué? Por los intereses que están ahí metidos, por los grandes intereses que están metidos y que tienen que ver con la reforma petrolera del 2014 y la reforma eléctrica. Hablan ustedes de Huesca, nada más que no se les olvide que el complejo, el proyecto integral Morelos, viene desde Tlaxcala y atraviesa Puebla. También nos toca. Y en el caso de Puebla había la intención de hacer una termoeléctrica en San Martín Texmelucan, paralela a la de Huesca. Aquí se ha logrado parar un poco el proyecto integral Morelos a través de un amparo en algunas comunidades de Atlisco, pero ya son cuestiones, problemas comunes, problemas que hay que ver más allá de las fronteras estatales. Entonces tenemos la cuestión legal, pero no basta la cuestión legal. Evidentemente, yo creo, y está ahí la historia como testigo, que los grandes cambios que se han dado en este país ha sido a través de la lucha y la movilización social. Vuelvo a insistir en un dato. Hay 916 conflictos por el agua desde los pueblos yaquis contra el Grupo México de Germán Larrea, hasta la defensa de los cenotes en Yucatán, que están, claro, y lo están contaminando las porquerizas, las grandes industrias de la carne de puerco, que son chinas, como lo tenemos aquí en la Sierra Norte del estado, arriba de Ciudad Cerdán. Ahí también tenemos este problema junto con Perote, Veracruz. Y entonces la visión del territorio hay que verla mucho más amplia, en un sentido transestatal. Y la defensa del territorio no importa si tú eres totonaco de Puebla o totonaco de Veracruz, eso ya no interesa. Formas parte de un solo territorio en donde habitan, en el caso de Puebla, 4 pueblos indígenas, tepehuas, nahuas, totonacos o ñañús, en donde tú tienes 42 proyectos de minería a cielo abierto, más hidroeléctricas, más fracking, más gasoductos, más poliductos, etcétera. Aquí la cuestión es cómo están reaccionando las instituciones. Y decía Víctor Hugo con mucha razón, no hay que confiarse mucho, pero creo que es una alternativa que han estado utilizando también los pueblos, la defensa jurídica. Y lo hablo por culturas populares. ¿Hasta dónde en culturas populares, en las 32 unidades regionales, la gente de culturas populares, de ser promotores culturales, hoy estamos inmersos en, primero, capacitar y conocer qué es esto, y segundo, poderlo revertir hacia las comunidades en términos de la defensa del patrimonio biocultural de los pueblos? Y a mí me parece que hay un total fracaso no solo en culturas populares, sino también en lo que es el nuevo INPI, el neoindigenismo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en la actitud que tienen los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que pretenden hacer una suerte de investigación en donde las comunidades, los otros, son el objeto de estudio, cuando debe de cambiar esa lógica. Y debe de cambiar para todos los investigadores. Entonces sí se requiere luchar desde lo internacional, lo nacional y lo local. Y evidentemente también tenemos que trabajar para descolonizar nuestro lenguaje. Y pongo 2 ejemplos muy rápidos. A esto se le llaman diálogos. ¿De dónde salieron este rollo de diálogo? Perdón, conversatorios.
¿De dónde salió? Voltemos al norte. De ahí vienen estos rollos. Más bien son diálogos y debemos de retomarlo así. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué no recuperamos el concepto de Altepetl en su sentido simbólico, pero también en su sentido comunitario y de organización social y política, en el caso de los nahuas, pero en el caso de los totonacos es el Chuchutzipi, la reunión del pueblo, la fiesta del pueblo. Pero nos trajimos una palabra andina y la queremos mestizar en México, la Pachamama, que es propio de la cultura andina. Pero entonces también debemos ser muy claros en de dónde viene esto. Y efectivamente habría que verlo también en una perspectiva más amplia. Se atraviesa el 22 de abril, el Día Mundial de la Madre Tierra. ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy? Por lo menos para que la gente se dé cuenta de en qué situación estamos. Tanto a nivel mundial, tanto a nivel nacional, tanto a nivel estatal como a nivel comunitario. Y hacer esta crítica de la modernidad. Termino con algo que mencionó Víctor Hugo, que también me gusta soltarlo en algunas asambleas. La clásica historia del water y la caca. No hay peor animal que el que orina o defeca sobre agua limpia. Ya a eso le llamamos civilización, ya a eso le llamamos modernidad. Y creo que habría que trabajar, sí, desde abajo, pero también desde arriba, presionando y presionando. Yo estoy convencido que también nos falta mucho en términos teóricos ir planteando las cosas de otra forma. Y ahí coincido con lo que mencionó Marx. Y esto es lo que está sucediendo en estos fenómenos. Marx mencionaba que el capitalismo tiende a destruir sus dos grandes fuentes de riqueza. Por un lado, el trabajo, y por el otro, la naturaleza. Porque no podemos olvidar que no es solamente una extracción infame de los recursos naturales. También los trabajadores estamos sujetos a un extractivismo laboral. Bajos salarios, bajas prestaciones sociales, un nivel de vida deteriorado. En fin, ahí también se ha dado este extractivismo y hay que hacer una lucha conjunta a nivel nacional y a nivel de América Latina. Una postura muy clara y muy radical frente a lo que hoy se llaman los progresismos desarrollistas y neoindigenistas. Sí, totalmente de acuerdo. Y recordaría yo la palabra local, donde ves lo global y ves lo local, y no se contrapone el trabajo en los dos, al contrario, se complementan. Eso en términos de viendo la estructura hacia arriba, por decirlo. Y lo otro que mencionabas, por ejemplo, en el caso del proyecto Huesca, bueno, se detiene aquí Huesca, pero se detiene por los amparos que consiguen los pueblos con el gasoducto. Entonces, bueno, todo esto hay que jugarlo, porque están jugando los otros de la misma manera. Sí, a ver, sí, pero, a ver, Gerardo, es que cuando hay una construcción antropológica de lo local como la pequeña comunidad cerrada sobre sí misma, cuando ya con las nuevas investigaciones descubrimos, pero esto es una práctica, que los pueblos han construido regiones, ¿no? Gerardo hablaba de la zona totonaca.
es una región que más allá de las fronteras políticas de los estados existe una interrelación. Acá pensamos que hay una región suriana, el Ejército Libertador del Sur, los bravos surianos que aparecen en las estrofas de los corridos. Es decir, nunca, jamás las comunidades fueran cerradas sobre sí mismas. Siempre tuvieron una infinidad de relaciones. Digamos, los de Totolapan van al Tianguis de Ozumba, van al Tianguis de Xochimilco, de aquí de Cuernavaca se va a Tianguistengo, a Tlaltenango vienen del Estado de México, del DF, la que pone la portada de la feria de Tlaltenango son los de Iztapalapa, es decir, cuando me refiero a locales, esa historia desde abajo, ¿no? Ahora, sí nos debe de quedar claro algo. Estas destrucciones del medio ambiente ya era evidente hace un año y medio, digamos, y ya había alertas en un sentido. O construimos otra cosa desde abajo, o nos viene, alguien llamaba el ecofascismo, ¿no? Es decir, para que este proceso de destrucción que afecta la misma reproducción del capital, es decir, qué hacer con la basura es un problema de dineros que afecta el volumen mundial del capital, lo vimos con una epidemia. Es decir, dijeron inmovilidad. Nos inmovilizaron y evidentemente el nivel de contaminación bajó. Los viajes han disminuido el consumo del petróleo. O sea, porque disminuyeron los viajes, los traslados, ¿no? Entonces, nos vino una imposición de que sí le vamos a bajar a las emisiones y además, pero con el confinamiento, ¿no? Un brutal confinamiento. Entonces, o construimos algo desde abajo o nos van a seguir imponiendo situaciones incluso peores, ¿no? Como la está viviendo en Europa, o sea, confinamiento tras confinamiento y demás, ¿no? Entonces, y claro, las emisiones bajan, ¿no? Y lo vimos en los primeros meses. Pero entonces más bien o sea, hay que construir, yo sí creo que desde abajo, yo la verdad no confío. Claro, hay que recurrir a las instituciones, ¿no? Para los amparos y demás, pero bien lo dice Gerardo, o sea, estos nuevos progresistas desarrollistas que hablan de la patria y demás, y aplican políticas desarrollistas igual de destructoras como lo eran en el pasado. Un ejemplo es la generación de electricidad, que tiene que ver con el agua, completamente, ¿no? Es decir, el problema no es entre grandes desarrollos privados de energías que no usan combustibles fósiles, pero que son igual de destructivos. Bueno, no sé si igual, pero también tienen un impacto muy grande, como estos grandes reguiletes y demás, o la CP, que también es súper contaminante. No, yo creo que hay que buscar generar energía desde la casa, desde las comunidades, desde el pequeño río, etcétera, ¿no? Creo que hay que buscar alternativas a la generación de energía y consumir menos energía, que ahora consumimos más con esta virtualidad y más agua. O sea, Fernando, Adelante. yo difiero un poco, y difiero un poco por la gravedad del asunto. Y habría que tener muy claro qué es lo que queremos y de dónde partimos. O sea, si partimos y lo que queremos es solamente atacar los efectos o la causa, y habría que hacer un análisis que se han hecho de cómo inicia el deterioro ambiental a pasos agigantados. Hay hasta estadísticas. Y cómo se acelera a partir de hace 30, 40 años.
y que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Entonces, ahí hay un fenómeno que no podemos obviar. Y si lo metemos en el análisis nacional, es todo lo que se conoce como la legalización o privatización, la legalización del despojo. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Perdón, te dejé hablar. Sí, sí. Te dejé hablar. Sí tiene que ver. Adelante. Ahorita volvemos con Víctor. Sí tiene que ver. Y evidentemente en las comunidades se están haciendo hasta propuestas de ley. Y parto en el istmo de Tehuantepec, donde ya surgió una propuesta para la modificación de la ley eléctrica en donde se contemple la producción de electricidad comunitaria, que es mucho más barato, que en lo que podemos estar de acuerdo, Víctor Hugo, es que no hay que estatizar la sociedad, pero de que hay esfuerzos comunitarios, sí, pero esos esfuerzos comunitarios, frente a lo que tenemos como del otro lado, son insuficientes, porque esto no es solo de buena voluntad, es de correlación de fuerzas. Y a nivel mundial, esta correlación de fuerzas, como a nivel nacional, no nos es favorable. Entonces, ¿cómo generas y garantizas una mejor correlación de fuerzas? Y tres elementos muy concretos. Está la ley ciudadana, la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, donde contempla claramente, y que costó mucho trabajo para meterlo, todo un capítulo sobre pueblos indígenas y la autodeterminación y el manejo, gestión y administración de su agua. Tienes también una iniciativa comunitaria de la ley minera. Tienes también ya propuestas de una iniciativa de ley para reconocer a la naturaleza como un ser vivo. Tienes también ya una propuesta de modificación a la ley de la industria eléctrica partiendo desde abajo, que es considerar a estas comunidades que pueden producir su propia electricidad. Y finalmente, con esto termino. A mí me parece que es un falso debate entre los que quieren la cuestión legal, que hay que verla, y los que no. Es un falso debate. ¿Cómo se ganó el voto de las mujeres si no fue por la lucha de muchas mujeres antes? Desde Elvia Carrillo hasta Concha Mitchell, hasta Benita Galeana. Y ahora las mujeres van por más. ¿Y cómo se ganó? Desde la izquierda se ha ganado esos espacios. Como se ha ganado también otros espacios que ya están en la Constitución. Y el problema no es que estén ahí los derechos. Yo insisto en eso. Y te puedo dar claramente un ejemplo. A bote pronto te preguntaría, ¿qué dice el penúltimo párrafo del artículo 4º constitucional? Penúltimo párrafo. ¿Qué te garantiza? Te garantiza el derecho a la cultura. Y eso te remite entonces a la ley de derechos culturales. Y si tú ves la ley de derechos culturales, hay un artículo específico en donde se le da toda la entrada a la iniciativa privada para hacerse del patrimonio cultural de este país. Sí, fue en la época de Peña Nieto. Entonces no basta que estén, es cómo lo ejerces, la exigibilidad de derechos. Y son dos
documentos que produjo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una es este concepto de legalización del despojo, y el otro concepto que me parece clave para entender lo que está pasando se llama desviación de poder, y están en documentos oficiales sobre el caso de México. Y termino con algo. Si bien el 22 de abril es el Día Mundial de la Madre Tierra, que fue también impulsada por Bolivia, gobernada por Evo Morales, el día 22, y también lo que tiene que ver hasta con nuestro trabajo como promotores culturales, maestros, lo que tú quieras, como activistas, entra en vigor en el país el Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú llevó prácticamente 15 años el poderlo elaborar. Que lo firmaron los gobiernos de los países de América Latina, sí, pero atrás tuvo toda una chamba. Atrás también presionó el movimiento para que se reconocieran derechos que hoy pueden proteger a los compañeras y compañeros que están defendiendo el medio ambiente. Y esto lo sabe muy bien un compañero que es de aquí en Puebla, pero que está defendiendo a las comunidades en Huesca, que es Juan Carlos Flores Solís. No sé si quieres agregar algo, Víctor Hugo. Sí, o sea, es obvio, ¿no? A ver, es evidente que el marco jurídico es importante, pero también en América Latina hay una como diarrea legislativa que se cree que con legislar se va a solucionar, ¿no? Y creo que es importante que se legisle, ¿no? Pero si se cumpliera simplemente la ley actual con todas las deficiencias que tenga, que prohíbe que se hagan descargas de aguas negras en los ríos, está penado. Y le preguntas al de la Comisión Nacional del Agua, y pues bueno, pues qué, pues ya, ni modo, fue la anterior administración y tú qué estás haciendo, ¿no? O sea, simplemente con que se prohibiera lo que está en ley, descarga de aguas negras, haríamos mucho menos peor, los ríos no estarían contaminados. Se prohíbe que se construyan casas a tantos metros de la ribera del río, y se construyen casas. Es decir, con que se cumpliera la ley estaríamos menos peor, primero. ¿De qué me sirve que Alemania legisle si Alemania es una de las grandes contaminadoras? Porque es una de las grandes productoras de mercancías. Por eso yo digo, necesitamos un proyecto civilizatorio diferente, global, ¿no? Bolivia, está bien, legisló y qué buena onda llevo acá. O sea, la destrucción que se ha dado del medio ambiente en Bolivia es muy grande. La ofensiva contra los pueblos indígenas, el uso del litio. ¿De qué me sirve que sea nacional y estatal? Sí, lo mismo. En Ecuador se legisló y sigue el extractivismo. Es decir, si es importante la legislación, no digo que no, y tú también lo aceptas. Si no se construye desde abajo, y eso es importante, confiar en un gobierno demagógicamente nacionalista y desarrollista y hacer una fase del capitalismo como si fuera la maldad, y no una fase del capitalismo que necesitaba neoliberalizarse para seguir funcionando como capitalismo, y ahora para seguir funcionando como capitalismo necesita el confinamiento y el home office. ¿Sí? O sea, son fases del capitalismo y necesitas construir un centro de desarrollo turístico de alto nivel vía un tren. Son necesidades del capitalismo, ¿no? Y se necesitaba globalizar la economía, el capitalismo, vamos, el capitalismo. O sea, entonces son procesos capitalistas que obviamente impactan en la población.
¿Cómo podemos resistir? ¿Esperar algo del Estado? Yo no espero nada del Estado. Nada. ¿No? Construyamos algo, es lo único que digo. O sea, desde donde estamos, donde yo estoy. Quizás si fuera, jamás lo voy a hacer, pues haría otra cosa. Pero desde donde estoy, está bien. Hay más gente que hace otras cosas, la respeto, pero profundamente, ¿no? Hay quien va y limpia el río, yo he ido a limpiar ríos, también todos los esfuerzos sumados es importante, obviamente, ¿no? Pero sí son importantes los debates. Yo no digo que sea un falso debate, porque es por dónde vamos, ¿no? Por dónde vamos. Y hay momentos coyunturales que sí se definen por dónde vamos, ¿no? Es decir, ese es el menos peor y entonces a lo mejor tenemos ahí un amigo que va a ser diputado y entonces por ahí le entramos. Yo no le entro por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, sí son debates de otro nivel, de otro estilo, por otros lados, pero no son falsos, son reales. Bueno, yo agregaría a esto. Uno, tal y como mencionas, qué bueno que se dé el debate. Dos, pienso que son actividades complementarias de mucha importancia. Necesitas trabajar lo comunitario para tener un sostén para construirlo de arriba. ¿A qué me referiría? Bueno, uno, el concepto de comunidad. Y como mencionabas tú, Víctor Hugo, voy a poner un ejemplo concreto. Una vez llego a Coatetelco, entro a la iglesia, ya ves que está arriba, como si fuera una pirámide y es el Teocalli arriba. Y del lado izquierdo están las personas que habían cooperado, lo que habían dado y cómo habían organizado en la comunidad. Y del lado derecho de la puerta estaban todos los que habían dado, y era interesantísimo porque estaban los nombres y decía desde Chicago, desde Los Ángeles, desde Georgia. Entonces, bueno, las propias comunidades que nunca han sido cerradas. Vivo en un pueblo que antes del COVID hacía ofrendas con una zona grande, pero lo que ha sucedido es que ese concepto de comunidad se ha ampliado. Una vez que vía yo de Estados Unidos, me encuentro a una serie de jóvenes y entonces el único viejito que se subió al camión para ir al aeropuerto fui yo. Entonces de repente se acercaron todos y me dijeron, oiga, ¿usted es mexicano? Yo digo, sí. Y me dicen, nosotros también. Y pues vamos a la fiesta de nuestros pueblos. Y queremos ver si los conoce para que nos platique de ellos. Y entonces empiezo a preguntarles, bueno, ¿y dónde nacieron? Y me decía uno en Anaheim, otro en Sacramento, etcétera. Entonces, ¿cómo son mexicanos? Su pasaporte debe de ser gringo. Me dicen, sí, pero somos mexicanos. Entonces, el concepto de comunidad se ha ampliado de una forma gigante. Lo mismo este concepto de legalidad y de compañías. Tú podrás estar aquí peleándote contra la que quiere abrir la mina a un lado de Xochicalco, pero pues resulta que cotiza y se organiza en la bolsa minera de Toronto, no aquí. Entonces, cuando le ganas el juicio a esta le vende en la bolsa a otras los derechos. Y resulta que ahora te tienes que pelear con la que sigue. O sea, los poderes han sido amplificados y necesitas amplificar la base comunitaria también. Entonces, bueno, creo que son construcciones que no se contradicen, al contrario, se deben de complementar y trabajar en conjunto. Esto lo platicaba mucho con Alejandro Chao, que él era también de una opinión de solo lo chiquito. Y está bien, pero pues lo chiquito luego lo aplasta la chanclota. Y bueno, no hemos dejado hablar a Norma y se nos acabó el tiempo. No, bueno, de acuerdo con todos los conceptos vertidos y particularmente también en este sentido que apuntaba Víctor, que nos hemos separado de lo colectivo. Y hemos también quitado lo divino a lo colectivo. Lo divino pues radica en lo colectivo, en todas estas manifestaciones colectivas de los pueblos, en estas necesidades compartidas
que finalmente unen y que finalmente generan la necesidad de una lucha por un bien común. Cuando en las ciudades no tenemos esta conciencia de que el bien es común, estamos en nuestras casas, abrimos nuestra llavecita de agua y el agua nos llega. Y no nos cuestionamos más allá ni de dónde llega, ni cuáles son los procesos o las luchas que los pueblos y los individuos han tenido que llevar a cabo para que podamos abrir una llave en nuestras casas y el agua llegarnos, ¿no? Entonces, sí, fue muy interesante la plática porque es un llamado hasta esos microespacios de lo individual y lo familiar, hacia los espacios comunitarios y regionales, en donde se suman precisamente estas necesidades colectivas que dan espacio a los rituales. Por ejemplo, si ya empiezan los rituales de petición de lluvias, en el mes de mayo, por ejemplo, creo que se desarrolla el ritual de petición de lluvias en Xochocotla. Al finalizar el ciclo agrícola tenemos el ritual de, por ejemplo, a los aires de las lluvias en Coatetelco, donde se agradece la cosecha, pero también se pide que no se nos enferme, ¿no? Y hasta que no tenemos una necesidad concreta, donde lo individual no topa en lo colectivo, es cuando tomamos esta conciencia de que solo juntos podemos andar caminos y solo juntos podemos lograr batallas. Cuando en mi colonia no tenemos agua durante 3 días, entonces sí, trascendemos lo individual hacia lo colectivo. Empezamos a preguntarnos, ¿tienes agua? No. ¿Tú tienes agua? No. ¿Y qué hacemos? Y ya hablamos, y vamos al agua potable. Y entonces comenzamos a organizarnos desde esta necesidad colectiva. Y así como es una necesidad colectiva, debería de ser también una responsabilidad compartida en todos los sentidos, desde lo micro hacia lo comunitario, lo regional y por supuesto lo legal. Y en esto pues abona mucho, muchísimas gracias Gerardo, muchísimas gracias Víctor, hacia el conocimiento de una realidad que muchas veces se nos escapa a nosotros desde dentro de nuestros hogares, la toma de conciencia donde cada uno de nosotros tiene que estar consciente no solo de una necesidad personal, sino de que tenemos que sumar nuestros esfuerzos para conservar lo sagrado, que es nuestra tierra. Hemos perdido este derecho hacia nuestro subsuelo a partir de la modificación del 27 constitucional, y pues la tierra es el subsuelo, no es solo la superficie que pisamos, y si no, no vivimos los seres humanos en una nube fuera de contexto, ¿no? Pero si no estamos conscientes de ello, seguiremos abonando hacia lo individual hasta que verdaderamente no tengamos una gota de agua que llevarnos a la boca. Agradecemos mucho esta interesantísima conversación. Ojalá pudiéramos darle continuidad y tener más tiempo. Ya los pasamos. Yo diría que bastante. Deberíamos de repetirla con énfasis en ciertos temas. Si es que sí, tanto Víctor Hugo como Gerardo están de acuerdo, ¿no? Claro. Creo que clarifica muchas cosas. Sí, Vero Olvera les manda saludos al maestro Fernando Vela, bienvenido nuevamente a su programa. Vero García manda saludos para todos y para Víctor Hugo Sánchez. María Jacobo le manda saludos a Gerardo y a todos los participantes. Miguel Manzano, saludos desde Tetela de Ocampo, un abrazo a mi amigo Gerardo. María Concepción manda saludos a Gerardo de todos los pueblos de los municipios de Juan C. Bonilla, Don Pedro Cholula, San Pedro Cholula, San Andrés Calpan y Coronango, desde el plantón ubicado frente a la Bonafón. ¿Y por qué estamos plantados frente a la Bonafón? Porque hemos tomado una conciencia y una necesidad de que el agua es vida y sin ella no hay trascendencia en lo humano. Pues sin más, también agradecemos al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Yo quiero darle las gracias a Gloria y a Jenny, que bueno, creo que se nos derrumbó antes de que termináramos. La pobre está enferma y a pesar de eso estuvo ahora sí que sí, con el albardón. Abriéndonos la señal de Zoom, compartiéndola. Y Gloria, bienvenida nuevamente a este programa Ascensión Tlatoa. A Roberto Carlos Garay, que también transmite a través de la página de Culturas Populares, está atrás de los controles, nunca vemos su carita, a ver si no se deja ver. Programas podemos verle. Agradecemos a Culturas Populares Morelos, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública,
la Facultad de Estudios Sociales de Temisco y Nochtincali, la Casa de los Pueblos de México y el Mundo, por la posibilidad de esta transmisión. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Gerardo. Hasta luego, Víctor Hugo. Hasta luego. Muchas gracias. Norma. Gracias. Hasta luego. Fuerte. Hasta luego.